Bienvenidos una vez más a su canal Destellos de su Gloria. Saludamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos de iglesia a través de este medio. La reflexión de esta mañana la encontramos en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Como iglesia del Señor en esta tierra, tenemos deberes, ya que hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos menciona que como siervos de Dios debemos ser obedientes y pacientes, aún en medio del sufrimiento injusto, agradando solamente a nuestro Dios Todopoderoso. A nuestra naturaleza humana es complejo, pero los que hemos nacido en el reino de Dios estamos llamados a ser pacientes y a ser obedientes a Dios en primer lugar. Y tenemos que considerar a nuestro modelo por excelencia, que es Cristo Jesús, el cual sufrió y también cargó el peso del pecado por las cuales hoy podemos ser libres y podemos ser perdonados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que seguir a nuestro modelo por excelencia, a Cristo Jesús. En el ámbito familiar, el apóstol Pedro nos da algunos deberes como personas de la fe que debemos practicar, de tal forma que eso testifica en favor de las personas que no creen en la palabra de Dios. Cabe señalar que a las esposas se les sugiere que sean puras y que puedan adornarse de virtudes espirituales. Cabe señalar que en el versículo 1, el apóstol Pedro declara lo siguiente, dice la Biblia: Así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Jesús se sujetó al Padre y cumplió la voluntad del Padre. De igual forma, debemos en este mundo ser verdaderos testigos de nuestro Dios Todopoderoso. Y en esta primera parte, a las esposas se les considera que deben de ser puras, pero también estar sujetas, en primer lugar a Dios, pero de igual manera ser respetuosas con sus respectivos maridos. Cabe señalar que deben de estar vestidas con esas virtudes espirituales que el mismo Jesús nos enseña, de tal forma que muchas personas que no creen en la palabra de Dios puedan ser ganadas por el testimonio de nuestras queridas hermanas y esposas de nuestros queridos hermanos. De igual forma, a los maridos o a los esposos se les recomienda lo siguiente: ser considerados con sus respectivas esposas. Nota cómo dice el versículo 7: Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hoy necesitamos entender y comprender que nuestra esposa debe de ser tratada con mucho honor, de tal forma que podamos vivir con ellas sabiamente. Y dice la palabra del Señor que debemos tratarlas como a vasos frágiles, de tal forma que también ellas son coherederas de la gracia de la vida que Cristo nos ofrece. Por consiguiente, el apóstol Pedro en el versículo 8 declara lo siguiente:
En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Estamos llamados a que podamos ser amorosos, a ser compasivos, a ser amables, a ser atentos y ser perdonadores los unos con los otros. Recuerda una cosa, debemos recordar que una larga vida y las respuestas a la oración son prometidas a los que dominan su lengua, abandonan el mal y hacen el bien y viven en paz los unos con los otros. Por lo tanto, en la última parte de este capítulo número 3, el apóstol Pedro considera que debemos meditar, y no solamente meditar, sino que podamos practicar todas esas lecciones espirituales que podemos encontrar en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el contexto del sufrimiento. El sufrimiento a causa de la justicia debe de ser un motivo de gozo, no de temor, y debe estar acompañado tanto de la disponibilidad para testificar de la experiencia cristiana como de una vida recta. El ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, de su sufrimiento vicario y de su obra espiritual y de su exaltación, debe de motivarnos a que cada momento de nuestras vidas podamos colocar a Jesús en primer lugar en nuestra vida espiritual. Versículo 18 declara la palabra de esta manera: Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Por lo tanto, queridos amigos, queridos hermanos de iglesia, Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Ha sido exaltado, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y poderes. Hoy más que nunca necesitamos entender y comprender que el ejemplo del sufrimiento vicario de Cristo, su obra espiritual y su exaltación debe de ser nuestro motivo para poder cumplir la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. En esta mañana quiero animarte a que puedas reflexionar en la vida y en el ministerio de Jesús, que a pesar del sufrimiento y a pesar de la muerte, siempre se gozó por hacer la voluntad de nuestro Dios. Y en este día el Señor te acompañe.